Relacionas el concepto criogenia un poquito más con el estrato de la biología, sin embargo, déjame te cuento que la química tiene un papel bastante ponderante en este asunto. El objetivo de este tema es que puedas visualizar cómo incursiona la química en otros aspectos que a lo mejor tú piensas que corresponden directamente a otras ciencias, sin embargo, recordemos que todas las ciencias actúan en conjunto. Vamos a analizar el tema del día de hoy. ¿A qué le llamamos criogenia? Si te digo criogenia, de inmediato viene a tu mente seguramente el nitrógeno líquido, ¿cierto? Y esto es porque habitualmente nos lo relacionan en la ciencia ficción con este aspecto. Pues bien, tiene mucho que ver, pero vamos a ver de dónde surge esta palabra. Surge de vocablos griegos cuyos significados son frío y generación. En realidad, lo que pretende la criogenia es hacer uso de los puntos de ebullición. Eso es importante que lo tomes en cuenta, de lo que son los puntos de ebullición. Vamos ahí. De los puntos de ebullición de algunas sustancias, puntos de ebullición. Atención a ello porque de esto depende el asunto del actuar de la criogenia. Puntos de ebullición, por ejemplo, parte de los elementos que participan activamente en lo que es las situaciones de las técnicas criogénicas son, vamos a tener presencia del dióxido de carbono, vamos a tener presencia del nitrógeno y también vamos a tener presencia del helio. Son parte de los elementos, compuesto y elementos. El primero es un compuesto, los segundos son sustancias puras. Recuerda que pues uno es el cúmulo de dos o más sustancias puras o elementos y los otros son sustancias puras, ¿sale? Entonces, este desarrollo permite el empleo de los puntos de ebullición de estas sustancias. Interesante porque ve nada más de qué forma pueden incursionar. Lo que se pretende es que se empleen técnicas de enfriamiento extremo. Recuerda que, por ejemplo, tenemos ahí algo que se llama ultracongelación, pues es algo muy relacionado con lo que sería la participación de la criogenia dentro de lo que es los aportes de la química. Ahora bien, mencionábamos en la anterior que íbamos a hacer uso de lo que era puntos de ebullición. Observa las características de los puntos de ebullición, tanto del nitrógeno como del helio. Observa estas características. Si te das cuenta, en el caso de lo que es el nitrógeno, tiene un punto de ebullición bastante por debajo de nuestra escala, que es la Celsius. Si nosotros sabemos que nuestra escala Celsius, pues habitualmente considera los puntos de ebullición y de fusión del agua, y la tenemos en 0 hasta 100 grados Celsius y a menos 100 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si habitualmente nosotros estamos hablando de los puntos más habituales para considerar esta escala termométrica, pues ahora imagínate nada más el rango de menos 195.79 grados Celsius, muy por abajo de la escala habitual. Y ve nada más lo que es la temperatura de ebullición ahora del helio, menos 268.93 grados Celsius. Muy cercano a lo que son los 300 grados Celsius negativos. Bastante, pues sorprendente, ¿cierto? Pues imagínate que no pueden hacer estas dos sustancias en el aspecto de lo que es la congelación. Si estamos diciendo que a los 0 grados ya estamos hablando de lo que es congelación del agua, ahora imagínate cómo está esta circunstancia de los puntos de ebullición de estas sustancias. Si nosotros hablamos de la participación o el punto activo de la criogenia, vamos a hablar, por ejemplo, de la criopreservación biológica. Esta criopreservación biológica tiene mucho que ver con un ideal de la humanidad, y ese ideal de la humanidad es preservarse por toda la eternidad. Entonces, cabe mencionar que habitualmente está relacionado con lo que son la congelación de los cuerpos. En esta partecita es importante aclarar que hasta la fecha del día de hoy, pues todavía no tenemos un aporte totalmente significativo de la criogenia. En cierta forma sería etapa experimental, pero lo que se pretende es que pues exactamente después de muerto, te puedan ultracongelar, te puedan llevar a cabo un proceso de criogenia en donde pues obviamente van a emplear estos elementos y pues te van a congelar o te van a ultracongelar, de tal forma que pues obviamente en algunos años puedas revivir. Parte de esta situación activa de la criogenia es la creencia de que pues puedes, después de muchísimo tiempo,
pues revivir de este proceso de congelación. Alguna de las intenciones es sobre todo, por ejemplo, para erradicar o tratar de evitar la vejez, y otra es por la presencia de alguna enfermedad incurable. Pues hay quienes tienen la idea de que se van a congelar y una vez que ya esté, en este caso, la cura de esa enfermedad, pues puedan volver de aquella etapa de criogenia. Ahora, también tiene puntos activos dentro de lo que es el nivel de la terapia. Dentro de estos niveles médicos, porque recordemos que estamos hablando de la medicina, pues nos habla acerca de lo que es tratar de mediar lo que es la vejez y la muerte. En la criogenia, parte de ella radica el hecho de preservarte a través de este empleo de técnicas para que puedas postergarte más años. Otra situación es la reparación de ciertos organismos, o bien tejidos o bien órganos. También hablamos de la situación de que pues mencionábamos, si de repente tienes una enfermedad que no tenemos aún la cura, pues es una alternativa por ahí el hecho de que te congelen y después quieras revivir cuando ya exista la cura. También otra circunstancia respecto a la medicina que aplica la criogenia, pues estamos hablando de que en cierta forma puede suspender la vida. Por ejemplo, si tienes algún patógeno, pues tiende a actuar sobre él para que podamos pues resarcir esa situación. También hablamos de lo que son tratar de curar enfermedades que hasta el día de hoy no es posible. Esto pues también tiene que ver con el asunto de aquellos que se someten a criogenia esperando que después puedan tener una cura accesible. También hablamos de lo que son la situación de la suspensión de funciones vitales. Como tal, una persona que se somete a criogenia, pues primero debe de ser cuando está declarado muerto y de inmediato pues se somete a estos procesos. Ahora, también tiene mucho que ver con todos los instrumentos, con toda la tecnología que la medicina hoy en día emplea. Porque si nosotros hablamos de la superconductividad, recordaremos un poquito la limitante que tiene respecto al manejo de las temperaturas. Entonces, la criogenia se abre como una posibilidad para hacer uso de esta circunstancia. ¿Por qué razón? Porque nos va a manifestar, o de hecho, está empleando lo que son aparatos de resonancia magnética de tipo nuclear. También nos está hablando de que son capaces, mediante un diseño de imanes, pues mantener esos niveles de temperatura. Hasta hace poco pues era muy complejo hablar de esta circunstancia en donde hubiera un nivel de control criogénico aunado a lo que son aparatos tecnológicos en el tratamiento de enfermedades. También hablamos de otra circunstancia muy particular, que es conservar los cuerpos o el congelamiento de estos cuerpos. ¿Por qué mencionábamos que es justo después de que eres declarado muerto? Pues bien, si no es así y te sometes a proceso de criogenia, existe la posibilidad de que puedan suscitarse lesiones de tipo cerebral. Estas lesiones de tipo cerebral serían irreparables, entonces pues difícilmente podrías volver a la vida. Es por ello que mientras pues prácticamente estás siendo declarado muerto, hay que preparar la situación para someterte a este proceso. También hablamos de lo que es la refrigeración por dilución. Estos son métodos para preservar órganos, son métodos para preservar muestras. Y dentro de ello, pues también nos habla de la desmagnetización adiabática. Es decir, estas son técnicas que en conjunto pues participan con la criogenia y pueden tener ahí una preservación a muy largo plazo. También participa activamente en algunas cirugías, algunos procesos quirúrgicos para destruir, por ejemplo, tejidos cancerígenos. Esa es una de las circunstancias por la cual se suma la criogenia a lo que es el aspecto médico y al aspecto químico. También lo que se necesita, o parte de ese aporte de la criogenia, es evitar hemorragias masivas. Habitualmente se superbaja lo que es la temperatura en la sangre de tal forma que esas hemorragias ya no puedan suscitarse. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente cambia el estado de agregación o tratamos de limitar ese asunto del estado de agregación. También decíamos, va a matar células cancerígenas con esa temperatura tan baja de acción. También participa en lo que es la situación de la neurología. También puede emplear o se puede adicionar técnicas criogénicas para poder erradicar padecimientos de tipo neuronal.
Y una de las partes de los terrenos en donde más participa la criogenia, y seguramente es con el que más la vinculas, aparte de, pues obviamente, preservarte por largo tiempo. Estamos hablando de lo que es el aspecto de la ginecología. En este ha tenido una participación bastante activa respecto a lo que es la preservación de embriones. Hay bancos, hay situaciones en las cuales los embriones han sido congelados por bastante tiempo para después poder ser utilizados. También el caso también de los ovocitos, también semen o esperma, tenemos también tejidos que han sido pues ahí cuidados mediante lo que son métodos de criogenia para que después, una vez que sean requeridos, pues se puedan utilizar, ¿sí? Esta temperatura bajísima los va a preservar de tal forma que pues después se puedan reutilizar. También dentro de lo que es la dermatología y la cirugía plástica tiene un campo muy activo. ¿Por qué razón? Si estamos hablando de temperaturas muy inferiores, son temperaturas que seguramente van a permitir las condiciones de la piel, pues que no se siente ese desgaste por la acción de todos los factores externos, la exposición al sol, los radicales libres. Entonces, parte de la criogenia también aporta en este aspecto de la estética. Ahora, una parte muy importante para lo que es el asunto de la criogenia es precisamente la conservación de órganos. Habitualmente, un órgano con temperatura reducida seguramente va a tender a poder ya no servir, ya es inutilizable porque esa temperatura excesiva pues obviamente le va a comenzar a generar ahí una situación en la cual ya no pueda ser empleado, pero la criogenia ha participado para poder hacer sobre todo traslados de órganos en donde se requiere recorrer una gran distancia. Esta temperatura se va a prácticamente pues bajar, superbajar para que ese órgano pueda ser funcional una vez que llega a su lugar de destino. También dentro de lo que es la situación de esta biodiversidad, pues tiene un papel importante. ¿Por qué razón? Tiene un papel importante por el detalle de que nos está hablando, permítanme aquí, tiene un papel muy importante. ¿Por qué razón? Parte de la criogenia también se ha postulado para poder preservar especímenes que se caracterizan por estar en peligro de extinción. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues también está participando para poder tener dentro de lo que es la situación de la criogenia algunos especímenes que están en peligro de extinción y pues después comenzar a hacer uso de la genética para poder preservarlos. También hablábamos la situación de la alimentación. Es muy importante que también visualices cómo aquí tiene un avance bastante notorio la criogenia. Estos alimentos pues son ultracongelados. La congelación de estos alimentos pues va a permitir que se formen encima de ellos una especie de cristales de agua. Esos cristalitos de agua van a comenzar a mantener las propiedades del alimento y obviamente va a permitir que las células que se están congelando se mantengan intactas. Una vez que se mantienen intactas, pues estamos diciendo que el alimento se puede preservar por demasiado tiempo. Otra circunstancia también es el empleo de esta congelación de temperaturas bastante bajas mediante lo que es el hielo seco. Recordarás que el hielo seco pues es la presencia de lo que es el dióxido de carbono, pero en estado sólido, ¿cierto? Entonces no transita por el estado líquido, de inmediato se gasifica y esto también sirve como una terapia de mantenimiento. Va a ser una terapia, o va a ser en este caso, mejor dicho, una técnica criogénica que va a permitir que los alimentos se puedan preservar. Una situación también importante es el aporte en el terreno de lo que es los alimentos de tipo lácteos. En los lácteos va a permitir que esa temperatura reducida los endurezca y por obvias razones estos cristales que se forman al contorno de estos alimentos lo van a preservar. También en los alimentos secos es muy posible esta técnica de criogenia. También hablamos de lo que es los panes. Hoy en día también podemos hablar de que tenemos pan para ratos y aplicamos técnicas de criogenia. Otro aspecto y fundamental, porque es uno de los que mayor aporte de lo que son situaciones de tipo desorden y digestivo, son los mariscos. El preservarlos es fundamental para que estos no se vuelvan tóxicos una vez que ingresan a nuestro sistema. Y la manipulación, pues obviamente mediante criogenia, es óptima. También pues ha tenido ahí su aporte en lo que es el mantenimiento
mediante criogenia de lo que es textura, sabor, todas las características organolépticas de algunos materiales, pues se pueden permitir mediante esta técnica. Al igual que en la carne, recordemos que es uno de los que a veces tienen bacterias que finalmente nos llevan hasta la muerte. Entonces, estas técnicas de criogenia también han participado activamente en el terreno de los cárnicos y pues ahí tenemos nuevamente, ¿quiénes son los fundamentales para estas técnicas de criogenia? Pues estamos hablando de el poder congelador del nitrógeno, del dióxido de carbono, que habitualmente está oscilando entre los menos 150 grados Celsius. Bastante interesante esto de la criogenia, ¿no crees? Nos vemos hasta la próxima.